Dios nos bendiga, mis amables hermanos, bienvenidos a la casa de Dios. Qué bueno vernos un domingo más y sobre todo en la presencia del que todo lo puede. Así que acompáñenme en esta hora, nos ponemos en pie, vamos a buscar Lucas capítulo 5, versículo 1. Lucas capítulo 5, versículo 1. El día viernes estuve tocando solamente el primer versículo de este texto, pero después de eso sigue el 2, el 3, el 4, el 5, donde lo vamos a tocar a profundidad. Estaremos hablando acerca de la pesca milagrosa. El viernes vimos el poder de la palabra y hoy estaremos hablando de la pesca milagrosa, cómo ese Señor Jesús nos pescó a cada uno de nosotros. Él llama a 4 pescadores y los llama para ser pescadores de hombres también, así como Jesús nos pescó a cada uno de nosotros. Y el instrumento más importante que el Señor Jesús utilizó, y el instrumento más importante que el Señor Jesús usó para pescar hombres, los pescó a través de la palabra de Dios. Así que Lucas capítulo 5, versículos del 1 en adelante, vamos a leer hasta el versículo 6. Dice la palabra de Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice la palabra de Dios. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, dijo: Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Versículo 6. ¿Qué sucedió cuando obedeció Pedro? Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Oramos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por este hermoso privilegio en el cual estamos en el culto de adoración de día domingo a las 9 de la mañana. Señor, sabemos que muchas veces tú nos frustras aquellas peticiones para que solamente podamos depender de ti. En esta hora dependo solamente de ti, me despojo de toda aquella distracción, que mi mente y mi corazón pueda estar conectado solamente contigo y con tu palabra. Así pido también por mis hermanos que puedan centrar su corazón y su mente por este mensaje que es de suma importancia. Que tú nos puedas guiar como ese buen pastor que nos guía hacia toda verdad. Y que la gloria solamente sea para ti y tú puedas ser el centro de esta reunión. Solamente puedo decir, solamente a ti la gloria, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos y mis hermanas. Qué bueno vernos aquí en la casa de Dios. Cuando hablamos de Lucas, él era un médico que comenzó a tener una narrativa del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En la palabra de Dios tenemos 4 evangelios. Tenemos a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son los 4 evangelistas que plasmaron la vida, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La palabra evangelio está centrada solamente en nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Cuando usted le pregunten qué es el Evangelio, sencillamente usted tiene que responder: es vida, muerte y resurrección. El Evangelio es la buena noticia que ha venido a cada uno de nosotros, que estamos muertos en delitos y pecados. Esta historia de Lucas capítulo 5 es una historia sumamente emocionante, porque en el versículo 1 nos dice que la gente se agolpaba para escuchar la palabra de Dios. El fundamento principal sobre la iglesia, el único fundamento es solamente la palabra de Dios. Por eso aquí manejamos sola escritura. Nosotros dependemos solamente de la palabra de Dios, nos guiamos por la palabra de Dios. La única dirección del creyente es la palabra de Dios. El único objetivo por el cual nosotros podemos crecer como creyentes solamente es la palabra de Dios. Dice que el gentío se agolpaba. Ahora vamos al versículo 2. Mire lo que dice aquí el texto cuando Jesús comienza a pescar a hombres y mujeres para que sigan la obra de Dios aquí en la tierra. Y mire lo que dice: y vio 2 barcas. El instrumento para evangelización de nuestro Señor Jesucristo fue la barca de Pedro. A través de esa barca Jesús se movía por el mar de Galilea. Aquí estaba en la zona de Genezaret, donde él estaba como maestro enseñando la palabra de Dios. Y dice: y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban ya sus redes. Hay momentos que nuestros planes van a ser frustrados solo con un objetivo: que nosotros podamos dar gloria solamente a Dios. Y en esas 2 barcas había una barca que le interesaba. Yo le pregunto en esta hora, hermanos, que estamos aquí en la presencia de Dios, ¿Jesús ya entró en su barca? Si usted ya invitó a Jesús a entrar a su barca, no tiene que tener ningún temor de lo que pueda acontecer en su vida. Porque si Él viene en la barca, Él puede detener cualquier tormenta que pueda venir a su vida. Le pregunto, ¿ya invitó a ese Jesús, ese Señor Todopoderoso, ese 100% hombre y ese 100% Dios, a habitar en su corazón? Cuando hablamos de la barca, no estamos hablando de una figura externa, sino que hablamos de la barca de nuestro corazón. ¿Ya entró verdaderamente ese Jesús en su vida? Si entró, no se preocupe, porque aquí viene la paz, viene el amor, viene todo lo que usted necesita para que pueda seguir en esta vida solamente dependiendo del Señor. El día de ayer me reunía con 2 personas, con un cliente que había venido de Estados Unidos, ha venido de Florida. Ya son personas bastante avanzadas en edad y el siguiente año cumplen 50 años de matrimonio. Toda una vida de matrimonio. Yo les estaba preguntando cómo le han hecho tanto tiempo para perdurar. Y ellos me dijeron: la palabra por la cual nosotros le podemos decir a usted, por lo cual hemos estado perdurando por tanto tiempo, es una palabra sencilla: perdón. Hemos perdonado tantas cosas y él me dijo: si mi esposa no está a mi lado, yo sé que a los días voy a morir también. Porque siempre hemos pasado juntos. Y en esos 50 años de matrimonio hemos pasado por una tormenta sumamente difícil en nuestra vida. Y eso fue hace 22 años, allá en el año 2000. Y me comentaron de una pérdida que tuvieron sumamente grande. Algo que cuando ellos me estaban relatando este testimonio,
yo comencé también a llorar. Ellos tenían 4 hijos, pero un hijo lo perdieron en el año 2000. Apenas 16 años tenía este joven, lleno de vida, iba al gimnasio, dice que era musculoso, era sumamente hermoso, dice su hijo. Muchas bichas lo pasaban persiguiendo, ¿verdad? Y atlético el joven, no iba a padecer en ningún momento de alguna enfermedad. Pero un cierto día él va al colegio. Y al ir al colegio, él sentía un gran dolor de cabeza. Un dolor de cabeza tan inmenso que lo terminó desmayando. Y recibe esta llamada su esposa, porque muchas veces cuando lo llaman del colegio, no es para darle una buena noticia, sino que era una mala noticia que ellos recibieron. Y la hermana mayor le dice, la esposa, la madre del niño, mira, hija mía, anda a traer inmediatamente a tu hermano porque ha caído en un desmayo. Y la hermana mayor fue rápidamente a buscar a su hermanito. Y de repente él se levantó y se lo llevaron a la casa. Y estando en la casa, era de 2 plantas la casa, lo llevaron a su propio dormitorio. Y ella dijo, con una Tylenol, y voy a ir a orar por él, porque el niño también era temeroso de Dios. Entonces fue a la segunda planta ella y fue a orar por el niño y darle la pastilla, y de repente va convulsionando el niño y se va cayendo de la cama. Ella desesperadamente agarra el teléfono, llama al 911, y cuando allá en Estados Unidos usted llama al 911, no solamente llegan las patrullas de policía, llegan los bomberos, llegan todo el hospital, los enfermeros, llega todo el mundo. Dice que llegó todo el mundo en ese momento. Ella se sentía asustada porque así como se hubiera encendido una casa, pero era el problema que estaba el niño, estaba totalmente enfermo, y se lo llevan al hospital de emergencia. Y estando el niño hospitalizado, le llaman nuevamente al esposo de ella y le dicen una mala noticia. Su hijo ha fallecido. Hay cosas que nosotros no entendemos. Hay un libro que lo venden en las librerías que se llama Cuando las cosas que Dios hace no tienen sentido. Si usted lo lee, ese libro, usted en lugar de tener fe, toda esa fe se le va a terminar hundiendo. Porque hay cosas que nosotros no entendemos porque se deben discernir espiritualmente. Porque Dios actúa de diferentes maneras. Él es soberano y Él está en control de todas las cosas. Y vienen en esa pérdida tan grande porque le detectaron muerte cerebral. En ese momento ellos se pusieron a orar. Y los hospitales son tan especiales que en lugar de decirle palabras de ánimo, le enseñaron la cuenta de lo que debía en el hospital. Y lo que debía eran $100,000. Y ellos dijeron, ¿de dónde vamos a pagar esa gran cuenta? Si yo vine al hospital para que me salvaran a mi hijo, no para que me estén cobrando. ¿Y a dónde está mi hijo? Pero hay cosas que no entendemos. Que solamente el plan de Dios y sobre todas las cosas Dios gobierna sobre nuestras vidas también. Y en ese momento los 2 esposos, y el esposo le dio una palabra a su esposa, y esta palabra que le dijo a su esposa, no te preocupes. Pero ellos son cristianos
Y toda la iglesia llegó al hospital y llegó el pastor a orar por ella. Y el pastor le dio una palabra de aliento. Le dijo, Dios está en control. El niño, antes de morirse, le pidió a sus padres que todos sus órganos fueran donados. Había una persona que estaba esperando un trasplante de corazón. Ese corazón de ese joven fue donado para esta persona que el corazón ya no le servía. Y este joven, al donar todos sus órganos, le dio vida a otra persona. Había una persona que estaba interesada en que le donaran sus riñones, que hicieran una donación de riñones, y este joven dio sus riñones a esta persona que también necesitaba vida. Este joven era un ángel de Dios que comenzó a dar vida a personas que estaban desahuciadas. Posiblemente muchos de nosotros, cuando venimos a Cristo, veníamos desahuciados, desesperados, en sufrimientos, pero sabemos que Dios está en control de todas las cosas. Hay quien necesitaba pulmones nuevos también, y este joven donó sus pulmones. Usted sabe que también usted puede donar piel para las personas que están quemadas. Este joven donó toda su piel para una persona que estaba totalmente quemada. Y esta decisión la tomó en vida, y este ángel se fue para el cielo. No resucitó, Dios se lo llevó. Ahora le pregunto, usted me pregunta, ¿y la cuenta qué pasó? El joven, al donar todos sus órganos, vino al hospital, quitó la cuenta, y la cuenta fue pagada. Al donar todos sus órganos. Algo sumamente difícil. Y los apóstoles estaban acá que no habían podido pescar nada. Quizás fuiste al hospital, en lugar de darte una buena noticia, no te dieron la buena noticia porque vas en tus fuerzas. Fuiste a pedir un trabajo, fuiste a dejar tu currículum y esperando aquella llamada para que te pudieran dar ese trabajo, no te lo dieron. La vez pasada estábamos reunidos ahí con Carlitos y la hermana Ángela, hijo de la hermana Glenda. Me comentó cómo le salió el trabajo donde él está trabajando ahorita. Ellos iban pasando en un centro comercial y vieron la oferta de empleo. Y dijo Carlitos, voy a pedir trabajar ahí. Y a los días lo llamaron. Dios le dio el empleo. Posiblemente emprendiste un negocio y en lugar de prosperar, cerró. Hermanos, el hombre propone, pero Dios dispone. Usted puede proponer todo en su vida, pero no lo haga solo. Hágalo siempre en el nombre de Jesús, porque ahí va a prosperar todo. Dice, en la corte del cielo se determinó cerrar las puertas de los cielos, donde no iba a haber bendición ese día, con el único propósito que no vieras aquí en la tierra, con el único propósito que tú dijeras, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de lo alto, del Señor que creó los cielos y la tierra. Entonces volvemos al punto central. ¿Qué dijo el Señor Jesús en el Padre Nuestro? Que nos proveyera del pan necesario, que nos librara de la tentación, y finalizando esa oración, que es la oración ejemplar, dice, cuando cerramos esa oración, Señor, hágase tu voluntad
como los cielos, así como en la tierra, porque tú eres el que gobierna. No me puedo gobernar yo solo, tú me controlas a mí. Entonces todos tus propósitos son frustrados para que mires solamente a Cristo. No pescaron nada. El gentío se agolpaba para escuchar la palabra de Dios. Hay muchos púlpitos en la tierra, pero el Señor Jesús escogió un púlpito que era su barca y desde ahí enseñaba. Cuando hablamos de púlpito es esto. Esto es el púlpito. Pero el púlpito de nuestro Señor Jesús era un barco. Con eso andaba en Genezaret, en Galilea, en todos los mares. Y andaba predicando la palabra de Dios. No necesitamos un púlpito para predicar. Podemos predicar en las calles, predicando aquí a los vecinos. En cualquier lugar podemos predicar. No necesitamos un púlpito para predicar y dar la buena nueva por la cual nosotros estamos aquí convertidos por el Señor. Hermano Everardo me comentaba esta semana que estábamos platicando. Ellos vienen de Panamá, pero él específicamente es cubano. Oye, mi chico, él es cubano. Ya de tantos años, ya en el Evangelio, me dijo, yo les voy a regalar unos tratados para que los puedan compartir aquí en la iglesia y aquí en la zona. Pero ¿quién hizo eso? Que cambiara su forma de pensar. ¿Quién hizo eso? Que él pudiera compartir las buenas nuevas a las personas. ¿Quién es el que hace las cosas sobrenaturales? Nosotros no. Solamente el Señor, el que nos puede convertir. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Qué sucede cuando algo no sucede? ¿Qué es lo que yo debo hacer como cristiano cuando algo no sucede? Me voy a quedar de brazos cruzados y decirle, Señor, bueno, no quisiste, pues. La zafada que nosotros tenemos, pues no era de Dios. No era de Dios. Entonces estoy enfermo y voy a seguir enfermo. No tengo trabajo y no tengo trabajo y no voy a seguir sin trabajo. Entonces voy a seguir como yo quiero. O sea, todas las puertas están cerradas. ¿Qué debo de hacer? Sencillo, hermano. Dice en Santiago 5:13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está demasiado preocupado usted? ¿Está ensimismado en sus preocupaciones, en sus afanes? Haga oración. Esta es la solución que nos da Santiago en esta mañana. ¿Está sumamente preocupado? Haga oración. ¿Está alguno alegre entre vosotros? Cante alabanzas. En Filipenses 4:6 nos da una receta también el apóstol Pablo cuando algo no sucede. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:6? Por nada estéis afanosos. ¿Qué es afán? Estar trabajando, estar dividido entre mi mente y mi corazón en este momento. Posiblemente aquí está el contenedor, aquí en esta mañana. Pero el tráiler está en ruta en la Panamericana. ¿Qué significa eso? Que estoy pensando en lo que voy a ir a almorzar después. Estoy pensando que mañana tengo que pagar la deuda. Estoy pensando en los recibos del agua y luz. No piense en eso, hermano. Céntrese ahorita en el centro. Es Cristo. Venimos por Cristo. Venimos a alabar a Cristo. Quite todo afán de usted que lo tiene con el corazón dividido en esta mañana y que sea el centro de su corazón nuestro Señor. ¿Que acaso usted no le entregó su vida al Señor cuando le dijo, Señor, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal? ¿No se recuerda de esa oración? ¿Que es el único que te puede salvar? Entonces,
Dice Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces no me tengo que afanar. Trabajar y trabajar y trabajar. Tenía una compañera en el trabajo que el salario no era suficiente. También otros compañeros que el salario no era suficiente. Pasaban haciendo horas extras, vendiendo y vendiendo y vendiendo. Y me llegaron a preguntar, en ese momento yo estaba en el departamento de ventas. Y me decían, ¿y vos por qué no te quedás haciendo horas extras? En ese momento estaba en el departamento de ventas. ¿Por qué no te quedas haciendo horas extras? ¿Y por qué no te quedas vendiendo? Y yo le decía, ¿no han visto el reporte? Porque siempre, cada día mandaban el reporte de ventas. ¿No has visto el reporte? ¿Quién va en primer lugar? Y en los primeros lugares estaba yo. Y yo no me afanaba en hacer horas extras. A las 3 salía de turno, adiós. ¿Por qué? Porque tengo cosas importantes que hacer. ¿Y qué cosas importantes tenía que hacer? En vez de afanarme. Dice Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios. Hermano, yo le felicito porque usted ha venido a buscar primeramente el reino de Dios. El reino de Dios es su casa, donde aquí se le imparte la palabra de Dios. Estamos finalizando una semana para que el día de mañana vayamos con todo, a darle con todo a la semana. Entonces estamos cerrando una semana en la casa de Dios, donde hemos sido instruidos por medio de su palabra. El día viernes fue la vigilia aquí en la iglesia. El pastor Benjamín se echó un sermón, ahí está en las redes sociales para que usted lo pueda escuchar otra vez, pero se echó un sermón, creo que aquí trapeó con todas las personas. Highlander es paja usted, vino a descabezar a todo el mundo. Las alabanzas que aquí se dieron, wow. Entonces aquí venimos a recibir. Buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Si no busco primeramente a Dios, Dios no me va a añadir lo que me está haciendo falta. Entonces, Dios tiene que conocer nuestras oraciones y tenemos que orar con toda oración y ruego con una palabra indispensable. Señor, gracias si me lo das y gracias si no me lo das. Señor, yo desde antemano, si no sale eso, yo te doy gracias, porque tú sigues siendo fiel. Tú sigues siendo misericordioso con nosotros. Tu bondad nunca ha dejado de ser en mi vida. Tú siempre sigues siendo bondadoso. Mire que lo que dice en Mateo 6:31, cuando estamos hablando cuando algo no sucede. Y cuando algo no sucede, dice el Señor, por nada estéis afanosos. Pero en Mateo 6:31 dice, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? Si el problema de cristianismo no es problema de comida. O sea, aquí todos nosotros estamos bien bendecidos. Yo recuerdo cuando comencé a ser misionero, yo era puro chusek. ¿Ya se recuerdan son los chusek? Puro chucho seco. Yo recuerdo, y tengo esas imágenes donde todo flaco. Pero cuando Dios comienza a bendecir, en lugar de enflaquecernos, vamos a expandiéndonos. Hasta nos sale púlpito ya. Aquí ya ponemos nuestra Biblia. Púlpito incorporado para predicar.
Entonces en Mateo 6:31, cuando algo no sucede, así como los discípulos, nos dice la palabra de Dios, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Eso es lo que nosotros podemos hacernos preguntas, pero nosotros no andamos buscando esas cosas. Aquí el Señor nos da un gran ejemplo. ¿No ven los pajaritos? ¿No ven las ardillas? ¿No ven los animalitos del cielo? ¿Quién les da de comer? El mismo Señor. Lo guía hacia su palo de mango para que se coman todos sus mangos. Dios les da de comer. Todos los aguacates que se le están pudriendo, ahí llegan los animalitos y ahí comen. Todos los pajaritos que se ven todos verdecitos como los pericos, Dios les da de comer. De tanto aguacate que comen, las plumas bien hermosas. Nosotros no buscamos la añadidura. Mire lo que dice el versículo siguiente, versículo 32. ¿Quiénes son los que buscan las cosas de este mundo? Les recuerdo que Lucas es el único gentil en la Biblia. Lucas, el médico, es el único gentil. Entonces solamente hizo 2 libros, Lucas y Hechos de los Apóstoles. Era el compañero de milicia del apóstol Pablo. El único gentil, los demás 64 libros fueron escritos por judíos. Las personas que no son de Dios, que no son de Cristo, dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Estoy leyendo ahorita en mi lectura bíblica diaria el libro de Eclesiastés. Estamos leyendo la Biblia en todo un año. Y hay una palabra que continuamente se lee en el libro de Eclesiastés. Dice Salomón, cuando escribió ese texto, dice que él se afanaba con su diario trabajo. Él tuvo todos los deleites. Cuántas concubinas, cuántas mujeres. Tuvo todo el dinero del mundo para su reino, el mejor reino de Israel. Dice que él se afanó tanto, con tantas cosas, y él continuamente decía, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Eso es lo que buscan los gentiles, las cosas de este mundo. En Colosenses nos dice, poned la mira en las cosas de arriba. Y poner la mira es poner mis ojos en las cosas de los cielos. Porque los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces los gentiles buscan las cosas de este mundo. Hermano, le tengo una noticia. Nosotros somos pasajeros. Así como allá atrás está viendo el día viernes, no sé si estará todavía, en todo ese monte que está allá, que poco a poco vamos a ir poniendo flores bien bonitas, floreció una rosa bien hermosa allá, bien hermosa, en algo que ahí solamente es monte. Pero nosotros, dice, porque los gentiles, los que no son de Dios, los que no son cristianos, dice, buscan todas estas cosas. Pero nosotros, hijos de Dios, miren lo que dice, no, en el 32. Cuando buscamos todas estas cosas, eso no, pero dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Cuando nos habla del afán y la ansiedad, nos da la joya bíblica de Mateo 6:33, donde nuestra prioridad tiene que ser el Señor. Si su prioridad es Dios, a usted no le va a faltar nada. Si Dios no es su prioridad, vamos a tener faltantes de muchas cosas. Entonces la palabra afán
viene la palabra griega merinao, que viene de la palabra merizo. Entonces, cuando alguien está afanoso, está distraído, está preocupado, está ansioso y tiene mucha tensión. La vez pasada estaba viendo a un compañero que le había dado derrame facial. ¿Por qué cree que tenía tanto ese derrame? Tanto estrés, tanta tensión, tanto afán en un solo objetivo, el trabajo. Mira, yo le dije, si es necesario que renuncies a este trabajo, renuncia mejor. Porque el trabajo no tiene que ser una carga para ti. Mejor salite. O sea, si te llegas a morir en esta empresa, ellos no te van a agradecer. Solamente van a contratar a otra persona y esa persona por la cual tú estabas trabajando en ese puesto, va a venir otra persona a reemplazarte. Y vos afanándote y dándote todo por la empresa. No, hombre, tampoco. O sea, tenía un derrame por tanta presión, de tanto afán de trabajo. No. Eso es lo que buscan los gentiles. Y Dios sabe de qué necesidades tenemos. Hay muchas peticiones que nosotros no hemos hecho y Dios nos ha dado esas bendiciones. Porque ya en el libro de Reyes, cuando Salomón tenía muchas cosas y Dios le dice, cosas que tú no me pediste, yo te he dado. Dios añade más y más. Ahora nos vamos a Lucas capítulo 5, versículo 3. Lucas capítulo 5, versículo 3. Pero antes de cerrar sobre el afán, el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 5, 7, nos dice cuando nosotros estamos demasiado preocupados, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué es la ansiedad? Demasiada preocupación. Entonces, ¿sobre quién me tengo que echar mi ansiedad? Sobre Dios. Darle mis peticiones, mis cargas al Señor. Echar toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él va a cuidar de usted, hermano y hermana. Mira el versículo 3. Lucas 5, 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, mire esta palabra que viene a continuación. Aquí no tenía que haber dicho que Jesús le rogó. Esta palabra no tendría que existir. Porque el Señor, nosotros somos los que le rogamos a Dios. Pero vino Señor Jesús, le rogó. Muchas veces nuestro Señor nos anda rogando a nosotros que hagamos lo que Él quiere, nos ruega. Y es la única palabra que vamos a ver del Nuevo Testamento donde Jesús le está rogando a Pedro. Aquí no tendría que existir esta palabra, aquí tendría que decir, le pidió que le apartase de tierra un poco, o sea, que la barca, o sea, Pedro, ayúdame a hacer la barca para comenzar a predicar a la multitud. Pero muchas veces el Señor nos anda rogando. Rogando y rogando y rogando. Es la única palabra en el Nuevo Testamento donde Jesús rogó. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón. Le rogó que le apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Aquí estaba nuestro Señor Jesús como maestro. Y escogió la barca de Simón. Nuestro Señor Jesús aquí ya conocía quién era Pedro. Pero Pedro, el nombre Pedro se llega a cambiar más adelante.
pero en este momento era Simón. Y Dios escogió a Simón, Pedro. Aquí hablamos de la elección de Dios. Eran pescadores, personas sumamente humildes. Vemos en las epístolas de Pedro, cuando uno comienza a estudiar la teología, las dos epístolas que escribió Pedro son epístolas con un griego, si como fuera de alta alcurnia. Pedro era un empresario de barcas, quiere decir que tenía mucho dinero. Pero muchas veces decimos, es que Pedro era sencillito. No, era un empresario de barcas. Si uno comienza a estudiar el griego, en las dos epístolas de Pedro, vemos que un griego no del vulgo, sino un griego de alguien letrado. Entonces Dios lo escogió. Y también Dios nos escoge a nosotros. En Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esta elección es de Dios, no es de nosotros. Quien escogió en ese momento a Pedro era Jesús, pero Pedro fue escogido antes de la fundación del mundo, antes de toda la creación, donde Padre, Hijo, Espíritu Santo dieron ese pacto eterno para venirnos a salvar. Dice que Él nos escogió. Mismo Jesús dice, no, ustedes no me han escogido a mí, porque el hombre no puede elegir a Dios. ¿Por qué? Por el pecado. No hay ningún justo ni aún uno. Es imposible que usted elija a Dios. Difícilmente usted puede escoger a Dios. Cuando alguien dice, cuando me convertí, usted no se convirtió, Dios lo convierte a usted. Y en este texto de Efesios nos habla del plan eterno de Dios. Y es Dios quien elige también a aquella persona que va para el infierno. ¿Y Dios deja de hacer de amor? No. Dios sigue siendo siempre amor. Dios ama tanto a esa persona que lo dirige al infierno. Entonces, nosotros no podemos escoger a Dios. Es Él quien nos escoge. Y nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En otras iglesias no le van a predicar sobre el pecado. Haga lo que usted quiera. Me gustó esa ilustración del pastor Benjamín, donde un miembro llegó a una iglesia y le dice al pastor, pastor, y aquí podemos tomarnos un traguito. Sí, aquí puede tomarse un traguito, no hay problema. Pastor, y aquí podemos bailar en la iglesia. Usted puede bailar. No tenga cuidado, usted baile todo lo que quiera. Pastor, y aquí en esta iglesia podemos tener 5 mujeres. Usted puede tener todas las que usted quiera. Y le dijo, qué chiva esta iglesia. Pues aquí me voy a congregar. Y el pastor le dijo, si usted hace todas esas cosas, usted no va a entrar en el reino de los cielos. Usted puede hacer todo lo que quiera, pero allá no va a entrar. Entonces, Dios nos escogió para tener una vida santa y sin mancha delante de Él. Vaya, yo me quiero hacer un poco más flexible. Es un proceso, hermanos. No se frustre. No caiga en desánimo por eso. Es algo que Dios nos demanda. Por eso tenemos todas nuestras armas espirituales de gracia, que es la oración, que es la Biblia, el congregarnos, que son las armas de nuestra milicia. Nos ponemos continuamente la armadura de Dios.
para tener lucha allá afuera. Y mire el versículo 4. Esto es sumamente importante, de Lucas 5:4. Nos vamos a adentrar y vamos a hacer lo que nunca hemos hecho antes en nuestra vida. Cuando Jesús terminó de predicar, terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Estaba la multitud y les dijo: boga mar adentro. La palabra griega, no me interesa decirla, pero sí el significado. Cuando dice boga mar adentro, ve más profundo, Pedro. Ve más profundo en tu espiritualidad este año. Hoy estamos 28 de julio, ve más profundo en la oración. Ve más profundo en la palabra de Dios. No solamente la leas, analícela, escudriñela. Retener lo bueno, desechar lo malo. Todo lo que se ha aprendido en esta mañana. Si hay cosas buenas, tómelas, abrácelas. Boga mar adentro es profundidad. Es ir hasta alta mar. Es lo que expresa el simbolismo. Es accionar cuando usted escucha el mensaje de Dios. Aquí no se le viene a hablar palabra de hombre, sino palabra de Dios. La pregunta es, ¿nosotros obedecemos a esa palabra? Como dice en Romanos 13, que nosotros nos sometemos a toda autoridad que Dios ha puesto aquí en la tierra. Si nosotros no nos sometemos a Dios, ¿cómo nos vamos a someter al hombre? Imposible. Si nosotros no obedecemos a la palabra de Dios, mucho menos vamos a obedecer a la palabra de un hombre. Por eso en esta mañana no se le ha hablado palabra de hombre. Yo solo vengo a recitar lo que dice la palabra. Y le vengo a recordar lo que usted tiene que hacer. Entonces, ¿qué hizo Pedro? Fue obediente. Mire el versículo 5. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Entonces él iba antes en sus fuerzas. Nosotros nos tenemos que ir en nuestras fuerzas. Dice: mas en tu palabra echaré la red. Mire, aquí le voy a decir algo que Pedro tenía múltiples opciones. La primera: el Señor no sabe de pesca. A mí me quiere enseñar, yo no le quiero obedecer. ¿Qué me va a enseñar de pesca si Él no es pescador? Yo conozco mucho más de pesca que ese simple carpintero. Señor Jesús, la mejor pesca solamente es de noche y no de día. Ya la estamos lavando ya las redes, ya nos vamos. Jesús puede conocer de religión, pero no sabe pescar. Esas eran las múltiples opciones que tenía Pedro. Pero aquí, cuando Pedro en el versículo 5 está diciendo maestro, la palabra griega es sumamente importante. La palabra griega le está diciendo comandante. Aquí el que tú mandas eres tú, Señor. Comandante, tú eres mi líder, tú eres mi jefe, le estaba diciendo, cuando le está diciendo maestro, tú eres mi jefe. Es la palabra que él utilizó para referirse a Jesús como maestro. Mas en tu palabra echaré la red. Mire, la palabra de Dios es tan grande que en Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, por medio de su palabra.
el sol, la luna, las estrellas fueron creadas por su palabra. La vida vino a esta tierra solamente por su palabra. La creación se mantiene unida y se sostiene solamente por su palabra. Los imperios se levantan y caen. La historia despliega su gran plan por medio de su palabra. Con eso termino, hermanos. Ya el versículo 6 sabe que echó la red y se llenaron gran montón de peces. Quiero que busque conmigo Jeremías capítulo 7, versículo 23. ¿Qué sucede si yo no obedezco? Aquí estamos tratando de obedecer a Dios. Ahora nos hacemos una pregunta. ¿Qué sucede si yo no obedezco? El resultado de no obedecer a Dios es el desánimo y la pérdida de bendiciones. Yo como pastor o como hermano, como predicador, yo no deseo que usted entre en desánimo. Y mucho menos que usted pierda muchas bendiciones de parte de Dios. Entonces Pedro obedeció a la palabra de Dios. Y por ende tenemos la pesca milagrosa. Jeremías 7:23. En ese tiempo el pueblo no escuchaba la voz de Dios. No eran sometidos a Dios. Y mucho menos se iban a someter a los profetas. Mire el versículo 23. Mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. ¿Quién es el que está mandando? Dios. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Siguiente versículo. Aquí tenemos que solamente escuchar la voz de Dios. Solamente la voz de Dios. Versículo 24. Mire aquí la cerviz de ellos. Para mí estos versículos son de mucha preocupación. La cereza del pastel es que Pedro pescó mucho. Esa es la cereza del pastel. Pero él obedeció. Ahora, en el versículo 24 nos habla que la cerviz del pueblo de Israel no se quería inclinar ante Dios. No se querían arrodillar ante Dios. No querían buscar a Dios. Y dice, y no oyeron ni inclinaron su oído. ¿A quién? A la dulce voz del Señor. Antes caminaron en sus propios consejos. Dijo el apóstol Pablo, cuídate de ti mismo. No escuche su voz interna. No escuche la voz de las personas que no saben aconsejarle bien. No hay mejor consejero que el Señor. Y aquí dice, antes caminaron en sus propios consejos. ¿Qué dice en Salmos 1:1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Hay muchas sillas en el mundo donde usted se puede sentar a tomar un café con alguien, a compartir. Pero usted mida sus palabras y mida las palabras de la otra persona que le están aconsejando. Entonces, vivimos con nuestros propios consejos. Vas a ser hastiado de tus propios consejos. Y esos consejos no te van a traer cosas buenas porque no es palabra de Dios. Si es palabra de Dios, es amén. Si no es palabra de Dios, lo desechamos. Y aquí dice, antes caminaron en sus propios consejos en la dureza de su corazón malvado y fueron hacia atrás y no hacia adelante. No vas a progresar si no obedeces a la palabra de Dios. Aquí dice, si nosotros no estamos hablando obedecer al pastor.
No, hermanos. Aquí no venimos a hacer la voluntad de ningún hombre. Entonces yo cuando leo la palabra de Dios, yo trato de hacer su voluntad. Entonces, el problema es el corazón malvado que nosotros tenemos. El problema no está fuera de nosotros, sino dentro de nosotros. Si yo contara las veces que se predicó pecado el día viernes, creo que no terminamos ahora. Pero el problema es nuestro corazón. Dice, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. ¿Por qué? Porque no obedecieron la voz de Dios. Versículo 25. Y mire que eso no era de reciente, que ellos no obedecían a Dios. Mire desde cuándo ellos no obedecieron. Pasaron siglos y siglos y siglos que ellos no obedecían la voz de Dios. Dice, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. ¿Cuántos siglos habían pasado? Más de 5 siglos que ellos no obedecían a Dios. Es que es el pueblo de Dios. Mentiras. No es el pueblo de Dios. Esta viña que Dios había plantado dio uvas silvestres, lo que dice Isaías 5:1. Y dice el Señor, ¿qué más podía hacer yo por mi viña? Si ha dado mi Hijo Jesucristo, si le ha dado toda mi bondad, todo mi amor, toda mi misericordia, pero ellos estuvieron bajo sus propios consejos y su corazón malvado y perverso. Y es lo que hablamos, que nuestro corazón es depravado. Por eso nosotros no podemos buscar a Dios, porque somos totalmente depravados. ¿Qué tan depravado está el hombre que tuvo que sacrificar a su Salvador en una cruz? Eso es lo que hablamos de la depravación del hombre. Que tuvimos que sacrificar al Rey del universo en una cruz. Una muerte tan difícil que ninguno de nosotros hubiera podido soportar. Pero ¿sabe por qué lo hizo? Por amor a nosotros. Entonces dice, mire lo que hace el Señor. Dice, desde que lo saqué de la tierra de Egipto por la mano de Moisés, ustedes no me han obedecido. Dice, y les envié todos los profetas, mis siervos. ¿Y qué pronunciaban los profetas? Solamente la palabra de Dios. Nosotros venimos a repetir lo que Dios está hablando continuamente a través de su palabra. Entonces envió profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano sin cesar. El Señor es diligente en su obra. El Señor no se duerme. Y si alguien no quiere hacer su obra, Dios levanta a otro. Dios no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Él. Mire el versículo 26. Pero no me oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hirieron peor que sus padres. E hicieron peor que sus padres, o sea, las siguientes generaciones. Versículo 27. Tú pues les dirás todas estas palabras. Mire lo triste y lo que Dios ya sabía. Aquí es donde vemos que el ministerio de Jeremías, donde no se convirtió ni un alma. No estamos en los tiempos de Jeremías, estamos en el tiempo de la gracia. Ese era el tiempo de la ley. Y en el tiempo que Dios envió a Jeremías a predicarle a la tribu de Judá, Dios profetizó algo. Y esta profecía tenía un cumplimiento. O sea, la palabra de Dios siempre se va a cumplir. Para las cosas buenas y también para las cosas malas. Mira lo que dice. Tú pues les dirás todas estas palabras. Todo lo que se ha predicado esta mañana ya le dimos las palabras. Y dice, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. No quieren obedecer a Dios.
Por eso dice que son nubes sin agua, no llevan fruto. Mire lo que dice más adelante, el versículo 33. No, versículo 34, ya aquí Dios ya envía lo que tenía que hacer cuando ellos no obedecieron. Dice, y haré cesar de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén la voz de gozo, la voz de alegría, la voz del esposo y la voz de la esposa, porque la tierra será asolada. 586, Dios envía a Nabucodonosor y destruye la tierra de Jerusalén. Ese Dios que es amor, también es fuego consumidor. Sea alabado, bendito el Señor en esta mañana. Démosle fuerte aplauso al Señor. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias por hablarnos al corazón. Y sobre todo queremos conocer siempre tu voluntad. Señor, en esta hora que hemos aprendido tantas cosas, queremos que tú hagas tu obra en cada uno de nosotros. Dice el apóstol Pablo que la obra que tú comenzaste la va a ir perfeccionando en nosotros día tras día, Señor. Oro por mis hermanos que están en esta mañana reunidos. Estamos todos reunidos en esta mañana, solamente dándote a ti la gloria y la honra, Señor. Que esta palabra que hemos recibido pueda penetrar nuestros corazones y pueda haber mucho fruto. Oro por cada familia aquí representada, familia de hermana Betty, por hermana Rosita, hermano Manuel, hermana Glenda, hermano Everardo y hermana Mirna, mis tías Maribel, Yasmín, mis padres que están acá, hermana Paulita, hermano Saúl, toda la familia, todos mis hermanos que antes se congregaban aquí en la iglesia también, Señor. Oro por cada uno de ellos. Que tu bendición nunca se aparte de cada una de las familias que están acá, Señor. Que tú siempre puedas proveer lo mínimo o lo grande, siempre sea solamente para tu gloria. Nos despedimos de tu casa en este día, pero vamos a seguir luchando allá afuera juntamente contigo. Oro por aquellas personas que tienen muchas necesidades, que tú les puedas proveer. Y gracias por esta hermosa mañana que tú nos diste en tu casa. Todo lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Dios nos bendiga a todos mis hermanos. Pasen un feliz, hermoso día y que la paz de Dios sea con vosotros.